de estos 6 apartados que nos da este texto tan rico espiritualmente. Hay temas muy fuertes, ¿verdad?, que vienen después. Entonces, queremos entrar, suavizar nuestro corazón, entrando en este primer tema de esos 6 que nos esperan. La justicia nueva superior a la antigua. Ya con esto nos damos cuenta de que la justicia nueva está en Jesucristo y supera a la antigua, que es la ley que Moisés dio al pueblo de Israel. Pues vamos a entrar en materia, vamos a darnos cuenta de la grandeza que la palabra de Dios hoy nos puede dar. Primero vamos a escuchar la lectura, que es Mateo 5, del versículo 20 al 26. A ver si, Rocío, la puedes hacer. Claro. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor la que los escribas y fariseos, no estaréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la cadena de fuego. Si puedes presentar tu ofrenda en el altar, ¿te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda allí, delante del altar, vete a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a manos con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no haya pagado el último centavo. Palabra de Dios, te alabamos, Gloria a Señor. ti, Señor. Bueno, como ven, es un texto riquísimo emocionalmente, espiritual, ¿verdad? Primero, nos damos cuenta que la primera palabra que encontramos, porque os digo, ¿no?, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que va a cambiar nuestra forma de pensar, ¿verdad? Jesús va a cambiar esa ley antigua, ¿verdad?, por una ley nueva. Jesús continuamente va a decir, misericordia quiero y no sacrificios. Ojo, porque nosotros podemos ofrecer muchas cosas, ¿verdad? Podemos hacer grandes sacrificios, podemos hasta dejar de hacer algunas cosas como ofreciéndolas a Dios, ¿verdad? Pero ojo, ¿verdad?, a veces ofrecemos tanto, hacemos tanto sacrificio, pero nuestro corazón está tan separado de Dios. Y eso a veces nos hace pensar en una falsa piedad, ¿verdad? Y es lo más triste que nosotros también en pleno siglo XXI existan todavía fariseos, ¿verdad? Fariseos que actúan con esa falsa piedad. Y a veces es fácil identificarlos, ¿verdad? Pero si identificamos a un hermano, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hacer oración por esta persona, porque necesita de nuestra oración, ¿verdad? Entonces vamos a entrar de lleno al texto y nos vamos a dar cuenta de la grandeza que Jesús nos ofrece en el Nuevo Testamento. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el reino de los cielos. Estas palabras deben ser escritas con letras de oro y grabadas en nuestro corazón. Si nuestra justicia, primero, ¿cómo podemos definir la justicia? En el campo mundano, la justicia se define como dar a cada uno lo que merece. Esa es la justicia, ¿verdad? Dar a cada uno lo que merece. Entonces, si tú te portas bien, tienes un premio, ¿verdad? Eso es justo. Si tú te portas mal, tienes un castigo. Esa es la justicia mundana, ¿verdad? Pero hoy nos damos cuenta de otro tipo de justicia, la justicia divina. Y por eso Jesús dice, si nuestra justicia, hablando de los que profesan la fe en Jesucristo, los que nos acercamos a la celebración, los que participamos de la Eucaristía, los que llegamos a comulgar, los que acercamos nuestra vida al sacramento de la reconciliación, ofreciendo nuestros pecados, personas de oración, ¿verdad? Si nuestra justicia no es mayor que esa justicia mundana, habría que pensar si realmente nosotros estamos aprovechando, poniendo en práctica realmente nuestra fe como Jesús nos está pidiendo. Si nuestra justicia, nuestra, no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Entonces nuestra justicia tiene que ser mayor. Nosotros continuamente, sobre todo en el Padre Nuestro, en esas 7 peticiones hermosísimas, decimos continuamente, perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos al que nos ofende. Entremos en esa dinámica de conciencia. Si yo soy capaz de pedirle perdón a Dios por mis pecados que he cometido, Él nos va a perdonar, porque tú se lo estás pidiendo. Ahora, cuando nosotros decimos, como yo perdono al que me ha ofendido, entra en esa dinámica de reconciliación, si realmente lo hacemos, ¿ya? O somos aquellas personas que decimos, sí, te perdono, pero no olvido lo que me hiciste. Y nada más esperamos un momento para dañar a la persona, para sacar la ofensa. Pues eso no es perdón, ¿verdad? O aquella persona cuando dice, pues que te perdone Dios, yo no, ¿verdad? Y guardamos ciertos rencores. Y así vamos viviendo en la vida. Pero somos personas de fe, que eso es lo más triste. Somos personas de comunión, somos personas de oración. Entonces, en ese momento, Jesús quiere quitar esas máscaras de cada uno de nosotros, ¿verdad? Con esa palabra tan maravillosa que él mismo expresa, hipócritas. La palabra hipócrita se divide en 2 partes, hipo y cripta. Hipo quiere decir máscara y cripta, podredumbre, ¿eh? Entonces Jesús quiere fuera máscaras, que vean nuestra realidad, ¿eh? Al ver nuestra realidad, tenemos ventaja nosotros porque Él se va a compadecer de nosotros. Tenemos ventaja porque el Señor se va a acercar. Vamos a poder experimentar esa gran misericordia del Señor. Pero si nosotros nos ponemos la máscara y actuamos con esa falsa piedad, pues no, Jesús no puede realizar nada porque estamos herméticos y no queremos, ¿verdad?, que Él actúe en nosotros. Entonces, hoy Jesús, fuera máscaras, porque podredumbre, ¿verdad?, es la que traemos a veces en nuestro corazón. Los escribas y fariseos así eran, ¿verdad?
Imagínense ustedes de los 10 mandamientos, ellos hicieron una carga excesiva, más de 613 preceptos, una carga que ellos no podían sobrellevar, pero sí imponían cargas difíciles de cargar, que ellos ni siquiera con un dedo querían mover. Entonces Jesús dice, ¿cómo es posible que su justicia sea así? Ustedes no son justos con la gente. Ustedes, en vez de ayudarlos, tratan de hundirlos más, los lastiman más, los ofenden, los humillan. Eso no es ser justos. El ser justo es aquel que verdaderamente sabe perdonar a su hermano. Es aquel que abre su corazón a la misericordia de Dios y a través de la palabra que profesa, aquella palabra que escuchas y que practicas, pues hay que verdaderamente hacer que esa palabra llegue también a nuestro corazón, que abra nuestro corazón, que transforme nuestro corazón, en ese corazón a veces, pues, duro, ¿verdad? De piedra, por un corazón más humano. Entonces dice Jesús, ciertamente ustedes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? El reino de los cielos, hay un paralelo con el reino de Dios. Son dos cosas totalmente iguales. Nada más que a veces el escritor sagrado, para no mencionar Dios, la palabra Dios, ¿verdad? Entonces por eso pone el reino de los cielos. ¿Verdad? Así ya no menciona a Dios. Pero aquellos que se atreven a decir el reino de Dios, es por aquellos que están convencidos realmente que el que reina la vida, pues es Dios. ¿Verdad? Entonces, son aquellos que se atreven a decirlo, porque están convencidos de los que rigen verdaderamente su cuerpo, su alma, su mente. Es Dios quien va rigiendo, y por eso lo dicen así, pero es una cuestión paralela nada más. Es lo mismo, el reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que el reino no es un lugar. Ese es el primer punto, ¿no? El reino no es un lugar. El reino de los cielos o el reino de Dios es la persona de Jesús. ¿Verdad? Entonces, si tú aceptas a Jesús en tu vida, si tú lo recibes y este Jesús hace que tu vida cambie, que tu corazón se haga más humano y eres capaz de perdonar, estás viviendo el reino de Dios aquí en la tierra. Estás recibiendo la presencia de Jesús, haciéndolo tu reino, el que rige tu vida. ¿Verdad? Y lo malo es que a veces nos inclinamos a que sea el reino del mal, el reino, ¿verdad?, del demonio, porque dejamos que entre a nosotros el orgullo, la soberbia, la envidia, el coraje, los pleitos, las ofensas, las humillaciones, las palabras grotescas, ofensivas, humillantes. Entonces vivimos en ese reino, ¿verdad?, del mal, en ese imperio del mal, ¿verdad? Y por eso Jesús fue enviado precisamente para liberarnos. Pero si nosotros somos herméticos y nos ponemos esa máscara, va a ser imposible. Hoy, mañana lo van a escuchar ustedes. El Evangelio de hoy, yo me quedé desconcertado porque decía, ¿cómo es posible que el Señor se acomode a los acontecimientos de la vida? Y el Evangelio de mañana, aquí en la misa de precepto de hoy, es un Evangelio riquísimo. Y parece que, pues que Jesús se molestó y nos dice, Juan le dijo a Jesús, ¿quién es Juan? Es Juan el discípulo amado, el que puso su cabeza en el pecho de Jesús, por eso es el discípulo amado, el que le había confiado tantas cosas, el tesoro más grande a María. Mujer, ahí tienes a tu hijo, refiriéndose a Juan. Hijo, ahí tienes a tu madre, ¿verdad? El tesoro más grande.
Sin embargo, Juan, el discípulo amado, le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsa a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Ay, esto es bien fuerte, ¿eh? Mucho, muy fuerte. Nosotros creemos que porque profesamos una fe en Jesucristo, porque somos personas de fe, de comunión, de oración, de confesión, ¿verdad? Pensamos que somos los mejores y no la creemos, pero a veces somos piedra de tropiezo. La palabra que se utiliza, mañana la van a escuchar, dice escandalón, escandalón. Ya más o menos, ¿verdad? El, el sonido, ¿verdad? Nos dice escándalo, piedra de tropiezo, obstáculo, ¿verdad? Imagínense que nosotros, personas cercanas a la iglesia, nos vean que estamos discutiendo, que estamos peleando, somos motivo de escándalo. Entonces Juan le dice a Jesús: no es de los nuestros y se lo prohibimos. Y Jesús dice: a ver, espérate, no porque tú estés conmigo, tú eres el mejor. Hay gente, ¿verdad?, que no está con nosotros, pero es mejor que ustedes. Y uno dice: ¿pero cómo? Y vean cómo sigue, dice: porque ninguno que hace milagros, o sea, que hace un bien, dice, es capaz de hacer o estar en contra de nosotros. Y en cambio tú sí, que crees estar cerca de Dios, o sea, tú eres motivo de escándalo. Y luego viene una forma muy, muy fuerte, ¿eh? Dice: si aquella persona es motivo de escándalo para la gente sencilla, para aquella gente noble, buena, es motivo de escándalo, dice, mejor valiera que le pusieran en su cuello una enorme piedra de molino y lo arrojaran al mar. O sea, la grandeza de la falta. O sea, mejor que lo arroje, mejor que se aleje. Esto es mucho, muy fuerte para nosotros. Y luego, de una forma más, como más explícita, para que entendamos. Y dice: si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Ay, esto es muy fuerte, ¿eh? Imagínense si vemos a una persona que está manco, ¿verdad? Inmediatamente decimos: mira, está mal, ¿verdad? De su pie, de su mano, de su ojo, pues porque es un pecador. Entonces, ¿cómo anduviéramos todos tuertos, mancos, ¿verdad?, cojos, ¿verdad? Inmediatamente la conclusión sería: pues porque es un pecador. Entonces, vean ustedes la fuerza que tiene la palabra de Dios al decirnos en ese momento, ¿verdad?, que no actuemos con una falsa piedad. Nosotros tenemos que ser ese motivo de crecimiento espiritual para los demás. Entonces, por eso nuestra justicia tiene que ser mayor. Si estamos en ese caminar de fe, pues nosotros tenemos que ser reflejo de los demás. No tenemos que ser obstáculo, escandalón, ¿verdad? En el 21 dice: si habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal, ¿verdad? No matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Nosotros ahorita podemos decir: yo nunca he matado, yo nunca he tomado una pistola, yo nunca he atentado contra la vida de otra persona. Queridos hermanos, la lengua es muy poderosa. ¿Y cuántas veces con nuestra lengua hemos matado la dignidad hasta de una persona? ¿Cuántas veces en el 8º de los mandamientos dice: no levantarás falso testimonio
No criticarás a tu hermano, ni mentirás. Muchas veces hemos criticado al hermano. Muchas veces le hemos levantado falsos al hermano. Muchas veces hemos mentido y luego justificamos nuestros actos y decimos, Padre, pero es una mentira chiquita. Las mentiras no se miden. Padre, pero es una mentira piadosa. No puedes confundir ni relacionar lo bueno con lo malo. La mentira es mala y lo relacionas con lo bueno. O sea, es una mentira piadosa. O sea, no es una cosa grande. Jesús dice, di sí cuando es sí y di no cuando es no. Y allí podemos caer nosotros. Podemos nosotros criticar al hermano. Podemos criticar a la persona que está cerca de nosotros, a los que nos tienen confianza. Los podemos criticar y hay que tener cuidado. El texto ¿verdad? Dice, si cuando te vas a acercar al altar de Dios, si cuando te vas a acercar a comulgar, y en ese momento recuerdas, tú, recuerdas que estás enojado, y no dice que has pecado, no dice que has levantado un falso, que lo has criticado, no. Si tienes algún mal con tu hermano, mejor no te acerques a comulgar, no te acerques al altar de Dios, no hagas una comunión sacrílega, dice San Pablo, porque estamos tomando nuestra propia condenación. Mejor, regrésate y vete a reconciliar con tu hermano. No puedes comulgar en esa forma. No actuemos de una manera hipócrita. No nos confiemos en decir, yo soy bueno, ¿no? Y a pesar de toda la carga que traemos nosotros. Dice entonces, hemos matado. Hemos matado con la vista, hemos matado con nuestra boca. Y si tú has hablado de una persona, la has criticado, le has levantado un falso, haz un examen de conciencia. Y si tienes la oportunidad, ora por esa persona. Y si quieres ir más lejos allá para vivir una fe más auténtica, reconcíliate con ella. Así como somos capaces de levantar un falso y llegar con la persona y decirle, perdóname. Yo creo que ahí es cuando reflejamos el crecimiento de la fe. 22. Jesús nos va a dar una norma. Y vean la palabra en el 22. Dice, pues yo os digo, todo aquel que se enoje, se encolerice con su hermano, será reo ante el tribunal. Pero aquel que llame a su hermano imbécil, será reo ante el Sanedrín. Y el que lo llame renegado, será reo de la gema del fuego. O sea, que la gema es el infierno. La gema es un lugar en Jerusalén, afuera de la ciudad, es donde se tiraban los desperdicios. Y para que esos desperdicios no contaminaran el ambiente, ¿verdad? Fíjense, ¿verdad? Con lo putrefacto del dolor, ¿verdad? De todo esto. ¿Qué es lo que hacían? Quemaban toda esa basura, ¿verdad? Entonces, imagínense que nosotros seamos desechados, echados a la ajena, ¿no? Para, para no contaminar a los demás. Mejor seremos quemados. Esto es muy triste. Podemos nosotros decirle a Jesús, Señor, ábreme. Señor, es que yo iba a misa todos los días.
Yo hacía mi oración, yo comulgaba, yo era persona de fe. Ábreme, Señor, no te conozco. Pero, Señor, ¿recuerdas cuando se acercó a ti esta persona y te pidió perdón y tú no quisiste perdonarlo? Y aún así te acercaste al altar de Dios para comulgar. ¿Te acuerdas cuando estabas enojado con tu esposo, con tu esposa, y guardaste rencor y criticándolo y hablabas mal de él? O de aquel hermano que era compañero tuyo en un grupo, ¿verdad? Que compartían la fe en la misma celebración y que eras capaz de criticarlo. ¿Cómo entonces hoy me dices que te abra, ¿verdad?, mi corazón para que tú entres? Entonces, esas palabras de veras que nos hacen reflexionar, ¿verdad? Y seguimos en el 23, versículo 23. Y dice, pues si al presentarte, pues yo os digo, todo aquel que, sí pues, al presentar tu ofrenda ante el altar, ¿te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda junto al altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Ahí está. ¿Ya? No podemos nosotros hacer comuniones sacrílegas. No podemos engañarnos nosotros mismos y, y creer que nosotros somos verdaderamente como el reflejo de la bondad de Dios, ¿verdad? Que a veces no es así. Por eso nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Ya no tiene que haber escribas y fariseos en este siglo XXI. Por eso eh, guardamos tanto rencor en el corazón. Por eso hay tanto resentimiento. Yo creo que entre nosotros mismos tiene que haber esa reconciliación, ¿verdad? Cuando se llega a hacer en las iglesias, en las parroquias, aquella celebración penitencial donde todos los penitentes, o sea, todos los pecadores, nos reunimos para un solo fin, para poder sentir el amor misericordioso de Dios y ser capaz de estar en la celebración y sentir lo mismo que está sintiendo el hermano, que es un arrepentimiento. Si hay un arrepentimiento sincero en el corazón, qué facilidad hay para reconciliarme con la persona a la que he ofendido y, y poder acercarme a ella sin ningún escrúpulo, ¿verdad? Decir, pero es que me va a rechazar. Tú no te fijes si te va a rechazar. Tú vas a hacer lo que tu corazón te está mandando y lo que en ese momento te está pidiendo la palabra de Dios. Pero si nosotros somos capaces de guardar ese resentimiento y ese coraje, qué difícil es que Dios actúe en nosotros. Entonces, cuando nos vamos acercando y en ese momento recordamos que estamos enojados con alguien, mejor no comulgues. Mejor vete y reconcíliate primero con tu hermano. Y una vez que te has reconciliado, una vez que ya está en paz tu corazón, acércate a Dios. Y aquí hay algo muy importante. A veces nosotros pensamos que lo más importante y lo primero es Dios, ¿verdad? Y así lo ponemos. Primero es Dios. Y así está en los mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón. No jurarás el nombre de Dios en vano. Santificar las fiestas. Lo primero es Dios. Y así pensamos. Pero hoy Jesús, en su nueva ley, dice, no, lo primero es el hermano. Vete y reconcíliate. Es lo primero. Una vez que te has reconciliado con él, lo segundo, ahora sí ven y acéptame en tu vida. Ahora sí recíbeme. Pero no guardes rencor en tu corazón. Eh, en una ocasión, eh,
una viejita se subió, parece que ya se los dije, se subió en un transporte público. Ella iba sentada y después subió una jovencita con algunas bolsas, ¿verdad?, en la mano, y al sentarse le pega a la viejecita, ¿no? Y la viejecita no dijo absolutamente nada, se quedó callada. Y después, para acomodarse, la joven volvió a pegarle, ¿verdad?, con las bolsas a la viejita. La viejita no dijo nada. Y después la joven se quedó sorprendida y le dijo: oiga, ¿por qué usted no dice nada? ¿Qué no ve que la estoy molestando y la he golpeado hasta con las bolsas? Y la viejita dijo: mija, no tiene caso pelearnos. Mira, yo en la siguiente esquina me bajo y tú te vas a seguir. Fíjense qué palabras tan extraordinarias. La viejita ya tenía poco tiempo de vida, ya se iba a bajar. Y la joven iba a seguir su vida. Por eso dijo la viejita: tan corta es la vida, que yo en la otra esquina me bajo. A veces no nos alcanza el tiempo para reconciliarnos. No guardes rencor en tu corazón. Seguimos. 25. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Vean estas palabras tan bellísimas. Reconcíliate con tu adversario mientras vas por el camino. Este camino es el camino de la fe. Mientras tienes la oportunidad en este camino de fe, ¿verdad? Recordemos que el camino es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. El verdadero camino que nos conduce a la vida. Entonces, mientras vamos caminando en la fe, es bueno reconciliarnos. Ya después, ¿para qué? Hay muchos que guardamos ese sentir en nuestro corazón, porque no fuimos capaces de decirle al papá o a la mamá: mami, perdóname, papi, perdóname. No tengan miedo, no tengan miedo de reconciliarse. Seamos capaces de mostrar el cariño y el amor. Si no tienes en tu boca y en tu corazón las palabras del perdón, ten un gesto de cariño. Acércate al hijo, abrázalo y dile que lo quieres. A la hija, no tengas miedo, acércate a ella, abrázala y dile: te quiero. Si tú eres esposa y tienes a tu esposo todavía, acércate a tu esposo. Regresa a ese primer amor, ese amor que te hizo verdaderamente ser feliz. Acércate a tu esposo, abrázalo y dile: viejo, te quiero mucho. Díselo. Tú, esposo, si tienes la capacidad de poder reconciliarte, no digas palabras entonces. Abraza a tu esposa. Regresa ese primer amor con el que te hizo fundar esa gran familia. Y dile: vieja, te quiero mucho. Te amo. Con esas palabras nos damos cuenta que podemos solucionar muchas cosas. Pero tenemos que abrir nuestro corazón. No podemos escuchar y después ser herméticos. Sí, lo escuché y me gustó, pero yo no hago nada. Yo no pido perdón. Yo no muestro mi cariño. Hermano o hermana que hoy me escuchas, si crees que ese es el camino, si crees que es el camino, entonces
estamos viviendo una fe mala. Estamos poniendo máscaras. Creemos que la gente nos tiene como personas buenas, pero somos malos, porque no somos capaces de reconciliarnos. Entonces, es el momento en que nosotros comencemos a abrir nuestro corazón. No tengas miedo a ser feliz. 26. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Es decir, hasta que no te reconcilies. Dejemos entonces que la pasión, la muerte de Cristo, que nos trajo la liberación, sepamos vivir la liberación que Dios nos otorgó. Sepamos vivir lo que Jesús nos está ofreciendo, que es una vida de paz, una vida tranquila. Dejemos que Dios actúe y dejemos que sea eficaz la pasión y la muerte de Cristo. A eso fue enviado, a reconciliarnos. Y tal parece que nos queremos seguir viviendo, ¿verdad?, en el limbo, esclavizados de nuestros propios pecados. Les pidamos a Dios que verdaderamente nos conceda esta gracia. Pongámonos en la presencia del Señor y dejemos que Dios actúe. En unos momentos vamos